Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Sígueme Express. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y gracias por acompañarme en esta clase. Ya sabes que me puedes encontrar aquí todos los domingos a las 9 a.m. hora Colombia para esta clase de Ven Sígueme. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, hay seguridad y paz en dar oído a las palabras de los siervos de Dios. Y bien, el Ven Sígueme trae para nosotros del capítulo 22 al capítulo 28. Esta es la última clase en la que veremos hechos. Vamos a cerrar con broche de oro. Estas historias están espectaculares para nuestra salvación, para nuestra seguridad. Vamos a saltarnos al penúltimo capítulo, capítulo 27. Y empezaremos a ver, queridos hermanos, y hoy vamos a tratar versículo a versículo, vamos a profundizar, va a ser una clase muy bonita. Así que empezamos con el capítulo 27. Se nos habla de esta historia de Pablo. Está yendo hacia Jerusalén, en los primeros capítulos, sus amigos, los apóstoles les están diciendo que no debería ir, pero él quiere cumplir la voluntad del Señor. Se nota que Pablo es un verdadero ejemplo de un discípulo completamente convertido hacia la voluntad del Señor. Y estos capítulos lo que hacen es reflejarnos eso. Así que se nos dice en el versículo 1 que empezaron en la ciudad de Cesarea. Cesarea fue el lugar en donde juzgaron a Pablo. Y ahora de Cesarea partirían hacia Italia. Tenían todo un recorrido ya hecho, ya sabían a qué puntos iban a ir. Pero el versículo 1 ya nos deja ver algo. Y es, a veces en nuestra vida también es así. Tenemos un mapa que dice que haremos ciertas paradas, bajaremos y compraremos ciertas cosas y continuaremos hasta nuestro lugar de destino. Pero a veces la vida y el Señor nos muestra que depende de nuestras decisiones, el lugar al que lleguemos puede ser diferente, puede ser mejor al que habíamos planeado o puede ser totalmente diferente a lo que siquiera habíamos imaginado. Esa historia es la que vamos a ver el día de hoy. Así que empezamos del 1 al 7, del versículo 1 al versículo 7, donde se nos habla acerca de empezaron el viaje. Y ya vemos que tuvieron que tomar rutas diferentes a las que ellos habían planeado. Así que vamos al versículo 8 a ver qué nos dice. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya había pasado el ayuno, Pablo los amonestaba. Bien, detengámonos. Versículo 8 nuevamente nos está diciendo las dificultades que ellos estaban teniendo. Los vientos estaban demasiado fuertes, tanto que tuvieron que tomar otros caminos para llegar a su lugar de destino. Versículo 9 nos habla de que sigue siendo difícil y además estaba siendo aún más difícil porque ya había pasado el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es lo que conocemos como el día de la expiación, que ocurre a finales de septiembre, inicios de octubre. Esto dependiendo un poco del ciclo lunar que esté sucediendo en ese momento. Por lo que es el comienzo de lo que hoy llamaríamos la temporada de otoño. Así que, queridos hermanos, navegar por el Mediterráneo a finales de septiembre, principios de octubre, después del ayuno, o sea, del día de la expiación, es notoriamente peligroso. Y es que los versículos reflejan que ha sido duro tan solo llegar al punto en el que estaban. Y aquí llega el versículo 10 con una participación de parte de Pablo. Veamos lo que dice el versículo 10, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Introduzcámonos mucho más a este versículo 10. Pongámonos en perspectiva y pensemos como las personas que estaban en este barco. En el versículo 37 nos dice que había 276 personas, o sea que este no era un viaje de pocas personas, no, este era un grupo muy grande. Había seguramente marineros, soldados, los prisioneros y otras personas de la tripulación que no conocemos todavía. Pero imagínense, no era un grupo pequeño. Ahora coloquémoslo a un ejemplo que conozcamos más. Imaginemos una sacramental de 276 personas. Y en medio de la sacramental, una de esas personas se levanta y dice, estamos en peligro y tenemos que tomar algunas decisiones que tal vez no nos van a gustar. Pero aquí empieza lo que para muchos de nosotros es un espejo bastante normal y habitual en nuestras vidas. El versículo 11 empieza mostrándonos las decisiones que no solo ellos toman, sino que nosotros a veces también tomamos en nuestro día a día. Pero el centurión creía más al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía.
Básicamente aquí estaban diciendo, vamos a creerle a un prisionero. Entre todas las personas que hay expertos, hay marineros, están las personas que conocen el barco, que saben cómo viajar. ¿Vamos a creerle a un prisionero? No, mejor preguntémosle a los expertos. ¿No sucede eso en nuestras vidas muchas veces? Espera, en lugar de preguntarle a Dios, en lugar de escuchar las palabras de el profeta, de los apóstoles, permíteme, le pregunto al internet. Permíteme, le pregunto a mis amistades, a las personas que admiro, en lugar de aquellos que son enviados por el Señor. Y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénix, que es un puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Veamos qué es lo que está sucediendo acá. Estas personas, seguramente escuchando lo que dice Pablo, piensan, bueno, si nosotros hacemos lo que este prisionero Pablo dice y nos quedamos acá, que estamos en otoño, entonces nos quedaremos atrapados en el invierno acá. La nave no es muy cómoda y será muy difícil pasar invierno en esta zona. ¿Qué tal si en lugar de eso nos vamos un poco, no muy lejos, sino a una ciudad que se llama Fénix, que está en el puerto de Creta? Y allí invernar será mucho más fácil. Mejor hagamos eso. Nosotros somos los expertos. Él es un prisionero más. Y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Esta parte me causa un poco de gracia porque hasta parece que el viento estaba de acuerdo con la decisión de los hombres. Un viento suave, casi que perfecto, para que llegaran fácilmente a este lugar Fénix. Solo me imagino a estas personas diciendo, ven, nosotros somos los expertos, nosotros sabemos lo que debíamos hacer y cómo lo debíamos hacer. Hasta el viento quiere que nosotros lleguemos a nuestro lugar. Ese tal Pablo debe estar loco, nosotros somos los que sabemos. Él solo está hablando por hablar. Y el versículo 14 sorprende con algo interesante. Pero, me atrevería a decir, queridos hermanos y jóvenes, que cada vez que nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, confiando en el brazo de la carne y no en el Dios Todopoderoso y en profetas que son enviados por el que nos dirigen, que envían sus palabras para todos nosotros, siempre aparecerá en nuestro libro de historia, en nuestro libro de la vida, en esos siguientes versículos, un pero que marque la historia, un pero, porque no hemos obedecido las palabras del Señor. Y aquí viene el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Este viento, Euroclidón, que me costó bastante aprendérmelo para decirlo, es un viento que viene del este y nos hemos podido dar cuenta en el Antiguo Testamento y también en el Libro de Mormón que por lo general a lo largo de las Escrituras un viento del este es siempre un viento de destrucción, un viento que trae consigo la muerte, un viento que trae el perder el control. Y es exactamente lo que está sucediendo en este barco. Versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Siempre que nosotros sigamos a los profetas estaremos seguros y no iremos a la deriva, no seremos viento de toda doctrina, no seremos personas que se dejan llevar o que simplemente solo siguen el camino porque no saben qué más hacer. Estaremos seguros, iremos por un camino seguro, sí, con dificultades, pero con dificultades que sabremos resolver porque tenemos la ayuda de las palabras de los profetas. Iremos seguros y sentiremos paz en el proceso. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llamaba Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a aligerar la nave, y al tercer día con sus propias manos arrojaron a los aparejos de la nave. Esta historia cada vez se pone más interesante. Resulta que los aparejos, que es esto que ellos están tirando ya casi que al mar, miren lo que dice, es el conjunto de palos, vergas, jarcias y velas que le permiten a la embarcación ponerse en movimiento aprovechando el movimiento del aire que los impulsa. Esto, que es algo fundamental para que ellos puedan hacer su recorrido en el viaje, en este momento es algo que están teniendo que quitar. Eso que les permitía poder elevarse, ahora los está hundiendo por esos vientos fuertes que hay y necesitan volver a flote. Necesitan que su viaje empiece a ser más simple. Eso que antes era necesario, ahora se está volviendo una carga para ellos.
Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Aquí Pablo literalmente les está diciendo: no se los quiero decir, pero básicamente les dije. Yo les dije que debíamos hacer esto, que no debíamos seguir por nuestro camino, sino que debíamos esperar. Era lo que nos iba a mantener seguros. Y continúa diciendo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Un apóstol del Señor, un prisionero en ese momento, que no había tenido un recorrido fácil para llegar a ese punto de su vida, que había tenido que pasar por humillaciones, por ofensas y abusos hacia él. En este momento, cuando todos han perdido la esperanza, cuando todos dicen: ya, este es nuestro fin, moriremos aquí en este barco, viene un apóstol del Señor y les dice: tengan buen ánimo, tengan buen ánimo. Y siendo parte de estas 276 personas que están en este barco, seguramente algún prisionero, un marinero o algún soldado hubiera podido pensar: ¿qué? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo que tengamos buen ánimo si estamos a punto de morir? Y él explica entonces el porqué en el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. La historia continúa y es bastante interesante. Hoy nos hemos extendido, pero quería traer para ustedes esta historia tan espectacular, que a veces nuestros viajes no serán fáciles y tendremos tormentas, vientos huracanados que vendrán y nos llevarán por otros lados. Pero siempre, si confiamos y seguimos las palabras de los profetas, encontraremos un puerto seguro en el cual podamos llegar a salvo y nuevamente recuperar el ánimo. Y aún cuando estamos en ese camino por llegar a ese puerto seguro, aún en esos momentos podemos tener buen ánimo, gracias a que confiamos como Pablo confía en ese Dios que es todopoderoso, que nos ama y que trae salvación para nuestras vidas. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido mucho el día de hoy, de que esos viajes que emprendemos cada día pueden ser más fáciles si confiamos más en la voluntad del Señor, si confiamos más en las palabras de los profetas y no tanto en nuestros propios pensamientos o en nuestras propias decisiones que tomamos sin considerarlas con el Señor, sin considerarlas con lo que el Señor ha puesto en esta tierra por medio de sus profetas. Nos vemos esta noche en la charla dominical, así que no te la pierdas. Y recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo y sus profetas no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.